Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring en la clase A de coches modificados. Y hoy les traigo una configuración especial para el Chevrolet Camaro 35 aniversario Super Sport del 2002. Este bólido es muy divertido de conducir y además le puedes hacer una diversidad extensa de configuraciones mecánicas de acuerdo a lo que tú quieras conseguir con el coche, que siempre te va a dar una muy buena experiencia y siempre te va a dar buenos resultados. Le caben todos los motores disponibles para que tú puedas probar, para que puedas aprender a tunear, sobre todo si te falta experiencia en ese apartado del juego. Así que es un coche que lo recomiendo con ojos cerrados, la verdad es que va fenomenal, sobre todo en esta categoría, pero también lo puedes subir a la clase S o lo puedes descender a la clase B, todo depende de lo que quieras conseguir o donde más te plazca correr. Por ahora estamos avanzando, metidos en la octava plaza. El coche, como puedes ver, tiene un muy buen desempeño. Allá se va el Lotus, que frenó demasiado, evitando el contacto con el Camaro y se puso en bandeja de plata y rebotó contra el muro de contención. Ahora estoy acechando al MK1, que está siguiendo el rebufo y la estela del Camaro, que va a la sexta plaza. A ver si podemos superarlo, porque ese coche tiene también mucho desplazamiento, pero carece de suficiente tracción como para dominar esa plaza. Así que en cualquier momento vamos a tener el chance de arrebatárselo si es que nos da espacio suficiente para avanzar. El líder no se ha logrado escapar, está a solo 3 segundos, 100 milésimas por delante. Jogger Screwtape se llama el corredor, a ver si también podemos alcanzarlo pronto. Ya sabes que en el circuito de Nordschleife conseguir adelantar es muy difícil porque tienes que esperar, ser muy paciente para poder avanzar en los sectores que más te benefician, sobre todo con el tema del espacio. En el carril, en el asfalto, no cabemos todos, así que tienes que mantenerte al margen, persiguiendo el rebufo, presionar, tratar de que los compañeros que vayan adelante cometan errores que te puedan beneficiar, como en este caso cuando el Camaro sufre por la tracción. Ahora trata de defenderse a las bravas, pero se está poniendo allí en riesgo. Estoy a punto de ponerlo a trompear y me tuve que abrir camino a empujones y no me salvo de la sanción. Me clavan medio segundo por contacto excesivo, pero no evitable sin duda. Pero con eso ascendemos a la sexta plaza. Yo sabía que el tipo del Camaro no lo iba a poner fácil, no iba a tolerar que le pudiésemos adelantar, y aquí mandan a otro corredor directo al muro de contención. El compañero del MK1 también se vio en la necesidad de evitar ese bloqueo y tuvo que defenderse y asciende a la cuarta plaza. Sigue buscando la estela del podio y le seguimos descontando tiempo valioso al líder, por cierto, que ya lo tenemos a 2.2. A ver si tenemos desempeño suficiente para que cuando lleguemos al sector de velocidad poderle superar. Uy, casi me voy contra el muro, casi me salgo. Y aquí vemos a otro compañero que está perdiendo estabilidad en el Corvette. Hermoso coche con un diseño de carrocería fenomenal. Esa es la versión Forza Edition, que si no lo has probado, si no lo tienes en el garaje, tienes que buscarlo, porque la verdad es que también es un coche fenomenal, muy divertido de conducir también, aunque muy rápidamente lo puedes subir de categoría con la instalación de apenas 2 piezas de rendimiento, porque es un coche que tiene diversidad de piezas de mecánicas y también puedes instalar diversos motores, pero es muy poco espacio para lo que son los tuneos, así que tienes que estar muy pendiente allí en qué categoría lo puedes llevar. Así que vamos a ver qué pasa cuando mandaron al MK1 fuera del circuito de un solo empujón. Aquí está el Ferrari, el Challenger, que también está tratando de mantenerse allí en control. Casi se le va un poco el coche y con eso ascendemos y nos metemos en el rebufo del líder, que se llama Jogger Screwtape, que lo mencionamos antes, que lleva buen desplazamiento, por ahora tiene un buen desempeño. A ver si podemos superarlo pronto, porque con el rebufo no nos está alcanzando. Le descontó, ¡ey! Está frenando con mucha anticipación y casi me complica la carrera. De hecho, me la acaba de complicar porque con ese contacto me han sumado 2 segundos en contra y eso sí me va a poner a sudar, porque nos acercamos a la última etapa del circuito y es muy probable que ese tiempo me vaya a complicar el resultado. Es muy probable que los rivales lo puedan usar en el momento de cruzar la meta, me pueden arrebatar la posición y la victoria. Y todavía falta el sector de velocidad. Ahora se está acercando rápidamente
Too Much Boost 88 en un Ford Mustang, que no sé cuál de los modelos está usando, ya lo veremos ahora en el cierre en la tabla, pero se está acercando rápidamente porque clara que de forma obvia está teniendo más desempeño, mejor desplazamiento que nosotros, así que estamos en problemas porque no estamos consiguiendo una brecha de tiempo lo suficientemente buena como para que ellos no puedan aprovechar mis sanciones, y aún así el compañero Too Much Boost también viene seriamente penalizado con 4 segundos 300 milésimas en contra. Pero más atrás viene Skin BG, que se está recuperando, que también tiene una penalización de 1,5 segundos, es el compañero del MK1. Así que vamos a ver qué pasa porque estamos en los últimos giros antes de entrar en la etapa cumbre, en la etapa final de la carrera. Nuestro Camaro está soportando el castigo todo lo que puede, pero es claro que no tenemos el mejor desempeño de la parrilla, así que está complicada la cosa y en cualquier momento voy a tener que dar acceso, voy a tener que darle espacio al Mustang para no seguirle estorbando, pero es que en este sector es muy difícil porque las curvas son complicadas y si le doy mucho espacio y me empuja, me puede sacar fuera y ahí sí es verdad que me puedo despedir del podio. A ver qué sucede ahora en el zigzagueo, trato de mantenerlo, pero me voy por encima del piano, rebota el coche en la suspensión, casi pierdo estabilidad, casi me voy fuera del circuito y para remate me acaba de dar otro empujón que casi me pone y me saca también ahí del límite justo en la frenada, pero lo recupero, corrijo bien, mantengo y sostengo el coche en la pista, aguanto el golpe y ahora sí estamos por concluir el desarrollo de la carrera, estamos llegando ya a la etapa final, por fin estoy sufriendo, estoy sudando, el coche está dándolo todo, yo también, pero no tenemos suficiente desempeño. Vamos a ver qué pasa ahora sí en el sector de velocidad, piso a fondo. Aquí viene el Mustang por la izquierda, me asoma la trompa, le doy espacio para que vaya tranquilo. Voy a usar su rebufo todo lo que pueda antes de girar, antes de cruzar la meta. Recuerden que luego, al finalizar esta recta en ascenso, viene un corte intermedio a la izquierda que es muy peligroso. Y aquí viene el compañero del MK1 que se recupera muy pronto y nos adelanta a los dos en simultáneo, tranquilito, pero parece que se está quedando en velocidad. A ver qué sucede, ahora se le va el coche un poco, pierde estabilidad y sacó los neumáticos fuera del límite de la pista. Tengo que frenar con anticipación para no llevármelo de sombrero en el corte. Y estamos cerrando la carrera, señores. Estoy metido en el podio, pero el tiempo de penalización me lo pone difícil y me voy fuera del límite. He perdido mucha sustentación allí, los neumáticos me traicionan y cruzamos la meta después de 7 minutos 38 de contienda. Íbamos a tope, pero no fue suficiente. Nos tenemos que conformar con la quinta posición después de escalar 7 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 7 minutos 29, 973 milésimas. Este coche da para más, sin duda merecíamos un puesto en el podio, pero las sanciones injustas nos complican el resultado, pero ya tendremos tiempo para intentarlo nuevamente, así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!